¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero detenernos un momento y ponerlos a pensar en qué pedían de Navidad cuando eran niños y niñas. ¿Cómo se veía su carta a Santa Claus? A lo mejor algunos de ustedes pensaban en balones, bicicletas o los más avispados en un carrito de control remoto, pero ¿se han puesto a leer alguna carta de algún niño o niña de la actualidad? Yo sí me quedé impactado. Así decía la carta. Querido Santa, te quiero pedir un asistente de inteligencia artificial Alexa, te quiero pedir una tarjeta de regalos para poder comprar una armadura en un mundo digital que se llama Roblox y quiero un reloj inteligente para poder contar mis pasos y cuidar mi salud. ¿Cómo pasamos de pedir balones y bicicletas a poder pedir una Alexa? Y creo que como estas señales de cambio que traen las nuevas generaciones, también encontramos otro tipo de señales de cambio que hemos denominado transformación digital. La transformación digital ha venido a cambiar no solo gustos y preferencias, sino también estrategias, herramientas, tecnologías y procesos. Y justo ahí es donde me quiero presentar. Mi nombre es Pedro Vallejo y yo desde hace 10 años he estado impulsando la transformación digital a través de la analítica de datos. Tuve la oportunidad desde hace unos años de visitar Silicon Valley, el lugar en donde se fundan grandes empresas de tecnología y capacitarme en la denominada ciencia de datos. En este sentido, les quiero contar que a través de la ciencia de datos hemos podido capturar muchísimo valor en negocios y también hemos podido generar mucho valor en iniciativas para gobierno. Y justamente por eso fundamos Datlas, una startup de analítica que tiene sede en Monterrey. Y en Datlas vimos una gran oportunidad. Hoy se escriben más bases de datos que nunca antes en la historia. Y quiero recalcarlo para pensarlo un momento con ustedes. Hoy se escriben más bases de datos que nunca antes en la historia. Y parecido a cuando veíamos en el periódico o escuchábamos en la radio que un nuevo yacimiento de petróleo existió, que encontramos oro o diamantes, pues necesitamos refinerías, mineros y profesionales que nos pueden ayudar a extraer todo el valor necesario de estas fuentes de información. Particularmente para esto lo hacemos a través de la analítica y el Big Data. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas. También existen algunas áreas de oportunidad. Pensemos que tal vez la privacidad va a llegar a ser un lujo en el futuro. También pensemos que con la automatización y la inteligencia artificial muchos de los trabajos van a quedar relegados o que existen muchísimo más riesgos de ciberseguridad. Particularmente, hoy en los negocios, más del 90% de las empresas grandes están invirtiendo en inteligencia artificial y en Big Data, lo que viene a ser que el pastel, o digamos que el tamaño de industria, siga creciendo a casi 100 billones de dólares. Con estos antecedentes les quiero compartir algunos testimonios y formular una opinión colectiva sobre cómo impulsar el Big Data y la inteligencia artificial. Primero hablemos de los negocios, es un poco donde tengo más área de expertise. Y es que hace unos días llegó un cliente que venía de un gran curso de inteligencia artificial en Estados Unidos. Este cliente aprendió en ese curso que gracias a la inteligencia artificial podía predecir de mejor manera sus ventas, podía optimizar sus inventarios y podía distribuir la jornada laboral con un algoritmo que le pudiera hacer que ahorrara muchos costos. Pero tenía un problema cuando trataba de implementar todo eso que aprendió en su diplomado en México, y es que no tenía datos. Y eso es lo que nos pasa muchísimas veces. Vemos un reto, una oportunidad y particularmente nos detenemos en esta ocasión porque no había información. Pero yo les quiero poner a preguntar algo. ¿Es cierto que no tenemos datos en un ticket, en una transacción? Por ejemplo, cuando vamos al supermercado o cuando pedimos algo en línea. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado y tenemos un ticket, seguramente en ese ticket va a venir la hora y el lugar donde compramos, el día, lo que gastamos, lo que compramos y seguramente 20 unidades de datos más. Y si pedimos a domicilio, vamos a poder conocer hasta el código postal de donde más nos están comprando cierto artículo. Entonces, ¿qué preguntas podríamos responder con esta información? Número uno, ¿de dónde nos compran más? Para nosotros poder intervenir con una campaña de marketing muy enfocada a un código postal específico. ¿Qué temporalidades en el año me compran más de cierto artículo o de otro para poder cubrirme con inventarios? ¿O cómo saber a qué horas tengo que brindar mejor servicio para entonces anteponerme y dar una buena jornada laboral a mis empleados? Integramos entonces este entendimiento y pensemos que en los negocios estamos rodeados de información, pero lo que realmente carecemos es de buenas preguntas que hacernos para poder convertir esa información en historias y esas historias en accionables.
¿Alguno de ustedes ya lo está empezando a hacer en su organización? Además de este testimonio de negocios, quiero compartirles otro testimonio. Y es que he tenido oportunidad durante los últimos 3 años de dar clases en una universidad. Y también ahí he notado algunas señales de cambio. Déjenme les cuento. Probablemente cuando nosotros íbamos a la escuela, o bueno, al menos yo hace unos 20 años en primaria, pues bueno, ¿qué veíamos? Revisábamos un poco que una tarea de un ensayo de 400 palabras para el descubrimiento de América tenía una misión para el alumno y teníamos que ir a una papelería. En esa papelería teníamos que ir a comprar unas estampitas con la cara de Cristóbal Colón. ¿Alguien se acuerda de esas, verdad? Con a lo mejor algunos barcos. Y las volteabas y ahí vienen algunos datos. Tomabas los más importantes, hacías tu ensayo de 400 palabras y pegabas con alguna goma y con un delineador para que se lo entregaras al maestro. Ahora, esa misma tarea se resuelve de manera muy distinta. Los alumnos y las alumnas entran a una plataforma que se llama ChatGPT. Y en esta plataforma le dan una orden y le dicen que les haga un ensayo de 400 palabras y en menos de 10 segundos tienen una redacción universitaria lista para entregar. Y hay algunos alumnos más creativos que dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo un profesor muy estricto, o sea, le ponen contexto. Y este profesor muy estricto me está pidiendo fuentes de información y me pide imágenes. Por favor, hazme un ensayo y por favor que rime para que me pueda poner un 100. Lo que les quiero decir con esta anécdota es que muchísimas veces estas iniciativas de ChatGPT comienzan a ser bloqueadas en la pedagogía. Hay algunas escuelas y universidades que lo quieren prohibir, pero recordemos que en un profesionista del futuro no necesariamente va a ser relegado por la inteligencia artificial, sino un profesionista del futuro va a ser relegado por otro profesionista que sí haya aprendido a utilizar la inteligencia artificial, es decir, que sí se haya sabido acompañar en sus tareas y en sus proyectos. Entonces, una tarea como preparar un ensayo de 400 palabras no se va a quedar ahí, sino va a ser discutida en clase y les va a ayudar a generar un pensamiento crítico. En el último testimonio que les quiero compartir, les quiero contar que hemos estado rodeados en la parte de la analítica mucho en temas de la salud. De hecho, hemos participado en algunas comunidades como Hacking Health o la Health Data Science Week, que tienen sede en Monterrey. Y dentro de esas sedes hemos podido armar hackatones. ¿Han escuchado esa palabra? Un hackatón es un módulo de un fin de semana. Y en este fin de semana juntamos expertos de la materia, programadores y amantes de la tecnología y tratamos de hacer una prueba de concepto, un producto mínimo viable que pueda resolver alguna pregunta interesante. La última que hicimos en temas de salud es que analizamos 15 años de actas de nacimiento en México. La fuente es el SINAC, por si alguien lo quiere revisar, y en estos 15 años digitalizados podemos conocer cuántas consultas médicas fue la madre que visitó, que tuvo ese bebé, el estado civil, la edad por medio y también cualquier tipo de condicionante que haya tenido el bebé durante el parto. Con esta información podemos encontrar datos interesantes. Ante una simulación de que una madre tendría que ir 8 consultas al menos durante su embarazo, solamente el 25% de las madres lo logró cumplir. Y había 2 condicionantes importantes, eran mayores de 25 años y aparte de su estado civil eran casadas. Solamente con este sencillo análisis acabamos de iluminar la posibilidad de hacer un programa social para poder intervenir con un segmento enfocado y para poder entonces entender cómo poder desarrollar un programa que acerca más consultas a más mujeres. Pensemos que hoy existe muchísima información y más en los historiales médicos. ¿Qué podríamos hacer con ella? ¿Cómo podríamos incrementar nuestra calidad de vida y cómo podríamos avanzar? Ahora, quiero hacerle la siguiente pregunta. Entonces, ¿estamos midiendo cosas que importan con los datos que tenemos? ¿Tenemos acceso democratizado a la información? Yo soy un fiel creyente que sí, y les quiero contar de un proyecto en el que me tocó participar. En la época del COVID, en el coronavirus, desarrollamos un modelo de inteligencia para cuerpos de rescate. Este modelo de inteligencia fue publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, asimismo por alguna prensa local. En este proyecto, lo que logramos detectar eran las 9 colonias que tenían mayor propensión de contagio, porque se combinaban algunos factores de hacinamiento que logramos detectar con datos del INEGI, factores de marginación que logramos detectar con la CONAPO, y también logramos mapear donde había gente de la tercera edad y también gente que tuviera algún tipo de obesidad. Combinando estos factores, logramos entonces encontrar y enfocar el esfuerzo que los cuerpos de rescate tienen que tener con mucha demanda. Pero bueno, ya les hablé de la parte positiva.
Sería muy irresponsable de mi parte el día de hoy mandarles un mensaje solamente positivo. También hay algunos casos de los que hay que cuidarse, ¿cierto? Entonces, tomemos en cuenta una plataforma que a mí me encanta, que se llama Google Maps, seguramente muchos de ustedes la conocen, y la han utilizado para saber a qué hora es más popular un restaurante, una plaza comercial o este parque, como el Fundidora. Bueno, eso sucede gracias a que nuestros dispositivos todo el tiempo están mandándole nuestra ubicación a una plataforma. No tenemos que aceptar, simplemente con tener un dispositivo de esta marca lo podemos tener. Y otras compañías están también recolectando información. Saben dónde vivimos, a dónde nos movemos, con quién interactuamos, qué nos gusta, qué no nos gusta, y en ese sentido nosotros le damos un poco de derecho a conocer mucho de nosotros. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta información? Bueno, pongamos en la mesa alguna campaña de manipulación. Si yo quisiera promover la legislación para que las armas puedan permitirse por cualquier persona, entonces yo segmentaría con datos. Y yo tendría en cuenta que las personas que están de acuerdo con mi idea de promover el uso de armas, pues yo les pondría una fotografía en esta campaña de un padre con un hijo de cacería, para que entonces interpretemos que esos buenos momentos de padre e hijo de cacería solamente se activan a través de un permiso de armas. Pero por otro lado, a la gente que estuviera en contra, trataría de sembrarle un miedo. Trataría de poner una fotografía de alguien metiéndose a su casa o tal vez amagando a la familia y manipular un poco su percepción, porque en este sentido un arma tal vez le puede ayudar a salvar a su familia. ¿Se dan cuenta cómo a través de los datos, de la segmentación y de entender un poco las posturas de cada quien podemos manipular? Hay que tener cuidado con estas situaciones y en este sentido quiero terminar mis mensajes. No quiero que al final de esta conversación se lleven un pensamiento de que la inteligencia artificial, el Big Data y el análisis de datos es totalmente negativo. Al contrario, les he mostrado algunos testimonios de negocios, de salud, de educación, en el que yo veo muchísimo potencial y me convence ver ese potencial para que otras personas se lo puedan llevar a trabajar. Yo los quiero invitar entonces a irse de aquí con la inquietud de cómo poder aprender más de Big Data y inteligencia artificial. Y para ser honesto, cuando yo traté de aprender no encontraba contenido, no existía contenido y mucho menos en español. Pero al día de hoy les quiero compartir cuál sería la receta para volver y empezar a aprender. Primero que nada, leer muchos blogs. Existen muchos blogs públicos en donde podemos hablar de analítica, de Big Data. Después escuchar algunos podcasts. Por ejemplo, yo participo en uno que se llama Café de Datos. Tenemos más de 130 conversaciones con mucha gente que habla de analítica, hombres y mujeres que están liderando proyectos bastante interesantes y transformadores. Y finalmente la parte de la literatura y las comunidades. Les comunicaba que hay ciertas comunidades en la ciudad, como el Digital Hub Monterrey, también como Hacking Health, y también algunas literaturas como Prediction Machines o, por ejemplo, Armas Matemáticas de Destrucción Masiva, que es otro de los libros que les recomiendo leer, porque te puede dar un overview de cómo funciona esto. Cuando aprendamos entonces de analítica y ciencia de datos, tengan en cuenta que es parecido a aprender un instrumento de música. Podrían estar entonces simplemente aprendiendo código, matemáticas o estadística, de la misma manera que cuando aprendes un instrumento empiezas a tocar el círculo de sol o empiezas a tocar algunas notas, pero es diferente cuando aprendes para tocar una canción, cuando quieres al final de cuentas escuchar una melodía y componer una composición. En este sentido sucede lo mismo con los proyectos de analítica de datos. Tenemos en cuenta que los proyectos de analítica de datos, cuando son respaldados con una iniciativa que te apasione, vas a construir un mejor resultado y vas a disfrutar mucho más el viaje. Muchísimas gracias.